Campeonato de Neumáticos Río Pejivalle. Se da en Pejivalle, Cartago, en la última semana de abril y la primera de marzo, que se celebra la Feria Ambientalista del Colegio de la Comunidad. Este deporte se practica desde los años 50, pero no ha tenido gran protagonismo hasta hace 2 años, que se dio una pequeña demostración en el Campeonato Nacional de Rafting, realizado en dicho pueblo, en el cual los jóvenes de Pejivalle participaron demostrando sus destrezas en esta actividad. Nos encontramos con don Luis Sandoval, uno de los primeros en participar en la actividad del neumático, para saber más o menos hace cuánto inició con esta actividad. Bueno, si hablamos de las primeras incursiones al río, podríamos estar hablando de los años 55, 60, que en ese entonces carecíamos de neumáticos, acá carros casi no habían en Pejivalle. Entonces los muchachos, la juventud en ese entonces, lo que hacíamos era ir a la montaña, cortar árboles de balsa o de uriu y atar trozas, 2 trozas o 3 trozas según el grosor del árbol, con la misma amarra que da el árbol. Los atábamos y con esas 3 o 4 trozas hacíamos competencias en el río Pejivalle, con el inconveniente de que la carrera se hacía del río abajo y no podíamos transportar la balsa otra vez arriba por falta de transporte, porque por el peso y por lo incómodo había que dejarlas donde concluía la faena. Más adelante, estaba hablando ya de los 80, 90, comenzamos a usar el neumático. En principio era bastante peligroso porque usábamos los neumáticos pequeñillos, todavía no estaban los del tractor de llantas, que son bastante grandes. Entonces lo que hacíamos era que atábamos 4 neumáticos, los amarrábamos y con ellos hacíamos el campo más grande y nos veníamos en la balsa 3 o 4 personas. Siempre había problemas porque eran neumáticos pequeños y en ese entonces el río era más grande que hoy día, dado que a este río le quitaron agua para darle a San José. Y entonces era bastante grande y nosotros nos llevábamos varias veces, nos quitaba el río en los neumáticos y nos llevaban varios sustos. Yo en 2 ocasiones casi me ahogo, pero siempre ha habido la tendencia a jugar en el río y a estar en el río. De ahí que casi todos los habitantes de Pejivalle medio sabemos nadar, porque ha sido una de las partes más visitadas de nosotros acá en el río. Y hoy día ya pues tenemos el kayak, aunque no lo tenemos nosotros, los vemos pasar o los vemos ahí usar, algunos de aquí del pueblo ya los tienen. Sin embargo, se sigue usando el neumático. Don Luis, ¿alguna anécdota que nos quiera contar sobre los neumáticos? Sí, una de ellas, la más favorable para todos nosotros, los que nos gustaba andar en el río todo el domingo ahí, vacilando y con grupos de muchachos y corriendo el río abajo, fue que apareció el neumático grande, el del Chapulín, que llamamos. Es la llanta bastante grande, entonces vino a suplantar la del automóvil, que era chiquitilla. Entonces en ese neumático grande, a veces nos metíamos hasta 5 o 6 muchachos en él. Pues el vacilón era más grande, pero también más grande el peligro, porque montones de veces nos daba vuelta en la correntada y parecíamos barbudos, uno buscando por dónde salir, adelantarse al otro, porque nos enredábamos nosotros mismos. Pero era parte del vacilón, era parte de la rutina, de lo bonito. Ese neumático todavía hoy día
lo están usando, y ahora casi no usan el pequeñito. Y lo bueno de ese también era que nosotros a veces corríamos de Pejivalle a Oriente, y aunque tuviéramos que venirnos a pie, nada más lo desinflábamos y lo traíamos. Lo volvíamos a inflar otro día, la siguiente semana. No así la balsa que les contaba al principio, que había que dejar la botada y hacer una nueva. Sí, era más cómodo para... Pero esa es una de las anécdotas bonitas porque todavía está aquí vigente. Ajá, todavía se practica. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, nos encontramos con Marvin Mora, uno de los organizadores del campeonato neumático de Pejivalle. Bueno, Marvin, cuéntanos un poco sobre la organización, qué lo llevó a usted a crear este campeonato. Bueno, la idea surgió a raíz de que siempre se ha querido promocionar este río en varios ámbitos, tanto rafting como los neumáticos, porque ha sido tradicional de esta comunidad utilizar el río para eso. Aprovechando la oportunidad que Informe 11 pues, quería hacerse presente, organizamos este campeonato de neumáticos aquí. Más o menos, ¿en cuáles fechas se organizan estos neumáticos? Bueno, este lo organizamos en noviembre del año pasado. La idea es seguirlo haciendo para aprovechar que el río esté con un poquito más de nivel de agua, porque en pleno verano este río el caudal baja demasiado y no luce la actividad. ¿Y qué importancia tiene esto para el pueblo? ¿Qué potencial tiene para traer el turismo? Bueno, el potencial primordial es que es una actividad que no se da en cualquier parte. Bueno, ahora ya se da un poco más por el hecho que ya se ha promocionado mucho, pero aquí propiamente nosotros por eso, la idea es promocionar propiamente el río como un atractivo principal de la comunidad. Me han contado que usted era uno de los que siempre andaba con el río, con pirámides y todo. Cuéntanos más o menos una anécdota bonita que tenga usted. Bueno, unas anécdotas más bonitas que me pasó a mí, nos pasaba a muchos, principalmente cuando estábamos iniciándonos en esto, es como te contaba, que nosotros usábamos eran árboles de balsa, que los amarrábamos, cuando conseguíamos megate, pues bien, y si no los usábamos eran los mismos bejucos que están colgando normalmente de los árboles. Y algunas veces sucedía que tal vez el bejuco no estaba bien fuerte y uno armaba la balsa, se tiraba al río, y cuando estaba en medio río, se desarmaba. Entonces todos al agua porque las balsas se desarmaban. Eso era lo más chistoso que sucedía, ¿verdad? En ese tiempo. Bueno, nos encontramos en este momento con Vladimir Guerrero, él es el campeón del campeonato de neumáticos. Bueno, Vladimir, bueno, cuéntanos un poco de hace cuándo comenzaste la tirada del neumático. Bueno, es algo que prácticamente se nace aquí, ya uno lo lleva adentro desde el momento que uno está pequeño, desde el momento de que uno empieza a nadar, ya todos los amigos, los que están más grandes, los empiezan a llevar al río a uno a tirar sus neumáticos, y uno va aprendiendo y ahí es algo bonito. Cuéntanos un poco de hace cuánto más o menos. Y prácticamente desde que tengo memoria, desde que chiquitillo andaba en el río y en esto. ¿Cuáles han sido tus experiencias? Como todo, digamos, experiencias bonitas y a veces uno queda unos sustos, porque no digo que no, y más en esos ríos que a veces cuando se llenan, pero sin embargo ahí con mucho cuidado y siempre, no, es una experiencia bonita. Cuéntanos del último campeonato que acabas de ganar. No, fue algo bonito porque es un deporte que aquí se practica mucho y nunca le habían dado la oportunidad de conocerlo a nivel nacional, como fue Informe 11 que hizo el campeonato y gracias a ello estuvo bonito y lo importante que es divertirse, no importa si pierde o gana, lo bonito es participar y disfrutarse. Y tener más contacto con la comunidad y fuera de la comunidad. También sus sentimientos se siente al haber ganado, al poner en representación este deporte a nivel ya se puede decir que nacional. Vea, sinceramente es una experiencia así muy bonita porque con los competidores que
que hubieron ese día, que son de aquí, del pueblo también, y son muy buenos, no le digo que fue fácil, porque sí hubo que ponerle bonito, pero pues gracias a Dios de ahí todo salió bien y con la suerte de que llegó al primer lugar, pues sí estuvimos. Qué bueno, entonces. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir. Y de parte de nosotros cuatro, felicidades por el campeonato. Muchas gracias.